Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast de los jóvenes Sendero de la Cruz. Y este es nuestro cuarto episodio en donde tenemos una invitada. Como siempre digo, todos nuestros invitados son especiales. Y pues es Eunice Rodríguez. Nosotros aquí de cariño le decimos Tite. Actualmente pues es nuestra coordinadora regional de jóvenes. Es licenciada en enfermería y según ella tiene 20 años, pero para mí tiene más. Así que, ¿cómo estás, Tite? Muy bien, pues muy contenta de poder estar aquí. Agradezco mucho a Nilsa, ¿verdad?, que me haya hecho esta invitación. Es una bendición para mí poder estar aquí, más conocida como la Tite. La Tite. Me acuerdo que en la regional yo cuando le di el lugar a Tite le dije, y le doy lugar a Tite. Y Tite nada más se reía así como que, ¿por qué me dices así? A lo mejor es que Tite es su nuevo nombre artístico. No, y es que en realidad Es que todos te me siento, conocemos. sí, o sea, ya me acostumbré a que me digan Tite. Es raro la gente que me dice Eunice, entonces, Yo creo que está bien. yo creo que nunca te he dicho Eunice. Yo creo que si te digo decir Eunice es como que, no sé, como que estoy enojada, no sé, pero para mí siempre es Pero como no Tite. te enojas, por eso. No, yo nunca me enojo. Claro. Bueno, vamos a empezar, Tite. Yo sé que pues tú pues eres hija de pastores y que pues ya creciste conociendo el evangelio, pero yo quiero que tú nos cuentes cómo fue que tú tomaste esa decisión de aceptar a Cristo. Cómo fue que tú tuviste ese primer encuentro con Jesús. Cómo fue que tú lo adoptaste como tu Salvador. Bueno, pues realmente sí es cierto, ¿verdad? Yo crecí prácticamente en la iglesia. Desde muy pequeña mis padres pues me instruyeron en el camino del Señor. No fui una niña que creció en un ambiente que no estuviera el Señor ahí. Entonces, pero obviamente pues uno siempre tiene que tener ese encuentro personal con el Señor. Y fíjate que la manera en la que yo conocí a Dios fue a través de una persona. Cuando yo crecí, pues crecí aquí en la iglesia, ¿verdad? Mis papás pues eran los pastores, entonces ellos siempre convivían con los jóvenes, ellos vivían literalmente, o sea, conviviendo mucho con los jóvenes, entonces yo crecí rodeada de muchos jóvenes. Mis amistades eran jóvenes, eran gente adolescente, vaya, no de mi edad, porque yo crecí pues en ese ambiente de estar con ellos. Entonces yo tenía una amiga que se llamaba Daniela. Espero que en algún momento pueda ver ella este video. Pero yo crecí con ella era una muchacha, o sea, pues ella era más grande que yo. Yo creo que ella era adolescente cuando yo tenía como 8 años. Entonces, ella fue una persona muy clave para mí, para yo conocer a Jesús. Porque a mí no se me olvida que en cada culto yo siempre me la pasaba con ella. Era culto, yo me sentaba con ella, cosas que ella hacía, como ella alababa y adoraba a Dios, yo también lo hacía y todo. Entonces, cuando llegaba la hora de la administración, a mí no se me olvida que siempre me decía, vente, vamos a orar. Y me llevaba al altar y siempre me llevaba a un lugar que era en la esquinita del altar y me decía, vamos a orar. Y siempre ella me impulsaba a buscar a Dios. Entonces yo conocí a Jesús a través de ella, porque ella, me acuerdo mucho que cuando yo tenía 8 años, ella me dijo que si yo ya había aceptado a Jesús en mi corazón. Y yo recuerdo que pues yo nada más le dije así como que pues yo crecí en la iglesia, o sea, como que si ya acepté a Jesús en mi corazón. Y me acuerdo que esa vez ahí en el altar ella me dijo, bueno, vamos a hacer la oración, repite después de mí. Y yo empecé a repetir la oración con ella para yo aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces, de esa forma yo le entregué mi vida a Dios a la edad de 8 años. Yo ya era una niña grande, pero yo pensaba que pues el crecer en la iglesia ya, de esa manera yo ya tenía al Señor en mi corazón. Sin embargo, ella me enseñó que yo tenía que aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, a través de ella yo conocí quién era Jesús. Ella me enseñó la oración, me enseñó a buscar a Dios, me enseñó también a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. A mí no se me olvida que ella, después de que yo acepté a Jesús, que hice la oración, ella me decía, bueno, ahora vamos a pedir por el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a orar, que el Señor nos bautice. Ella era esa guía para mí que me enseñaba el camino, ¿no? Qué es lo que yo necesito, cómo yo tengo que orar y todo eso. Yo podía ver a Jesús en ella. Entonces, para mí ella fue una persona muy clave en mi vida a mi corta edad.
prácticamente pues ella fue ese canal por el que yo conocí a Jesús. Ya pues más adelante obviamente yo tuve un encuentro con el Señor, pero en realidad cuando yo acepté a Jesús en mi corazón fue a través de una joven, de una adolescente de la Y iglesia. fíjate que mencionas algo bien importante, que a lo mejor tú en esa edad, ¿verdad? Pues eras niña, ¿verdad? A lo mejor no tenías una noción completa de qué es lo que era ser salvo, pero, pero algo bien importante que acabas de decir es que te quedaste así como que, pues, ¿cómo? Si yo ya crecí en la iglesia. Y muchas de las veces cometemos ese error. Pensamos que el hecho de estar dentro de la iglesia no hay necesidad de hacer esa oración de salvación. Yo me acuerdo que a veces no en las prédicas decían, no porque seas hijo de pastor significa que tienes el cielo asegurado, o no porque tú vayas todos los días a la iglesia significa que tú ya seas salvo, o no, ¿verdad? Porque tú vengas todos los días, sirvas, laves los baños, lo que tengas que hacer, no significa que seas salvo, sino que realmente es muy importante hacer esa oración de fe y pues más que nada, ¿verdad? También continuar, ¿verdad? Cuidando nuestra vida espiritual. Ahora que mencionas de que buscabas del bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo fue que tú pues tuviste esa experiencia o cómo fue? Porque me ha tocado a personas que les preguntan, me dicen, no, ¿sabes qué? Yo tuve que pedir el bautismo del Espíritu Santo 2 años o un año, o hay personas en donde pues no, bueno, en mi caso, spoiler, yo no tuve que pedir, o sea, nada más así llegó, digo, ay, qué bendición, como el TikTok, pero, a ver, cuéntanos qué es lo que recuerdas o como a qué edad, yo me imagino que estaba chiquilla porque pues... Pues fíjate que es un tema que a mí me hace recordar muchas cosas porque desde mi corta edad ella me inculcaba mucho el buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, para mí, yo creo que como yo estaba pequeña, no era algo que aún yo, como podría decir, deseara. O sea, simplemente sí lo pedía cuando estaba con ella, pero cuando no lo pedía. A la edad, en el transcurso que yo fui creciendo, cuando yo tenía la edad de 14 años, 13 años, yo empecé a ver que todos los jóvenes que se juntaban conmigo ya eran bautizados en el Espíritu Santo. Entonces yo recuerdo que desde ese momento que yo me di cuenta que todos eran bautizados en el Espíritu Santo y yo no, yo dije, no, tengo que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo lloraba porque yo veía que otras personas que eran nuevas en la iglesia, Dios las bautizaba en el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿por qué a mí no? Si yo lo pido, yo lo anhelo, yo lo quiero, ¿por qué a mí no y por qué a los demás sí? Y créeme que fue un proceso para mí difícil porque era algo que yo anhelaba, era algo que yo necesitaba en mi adolescencia y que yo en algún momento me molesté y me enojé con Dios porque yo dije, Señor, te lo he pedido, te lo he rogado, duraba mucho tiempo pidiéndole al Señor y Él no me lo daba. Entonces, a la edad de 15 años, no se me olvida, hubo una seccional de nuestra sección, la sección centro. Tuvimos una fraternidad de jóvenes y a mí no se me olvida que esa vez en ese culto, en ese servicio, yo fui bautizada con el Espíritu Santo. No tuve que estarlo pidiendo, llegó y fue algo que transformó mi vida por completo, porque a mí no se me olvida que yo salí de ese culto y yo no podía dejar de hablar en lenguas. Yo me levanté del altar, me corrí al baño y no podía dejar de hablar en lenguas. Yo en el baño seguía hablando en lenguas. Salí del culto y seguía hablando en lenguas. Me acuerdo que traíamos unas muchachas como con nosotros, con mi papá, y todas en el carro íbamos hablando en lenguas. Íbamos dejándolas a una por una y nosotras íbamos hablando en lenguas. Llegué a mi casa y yo seguía hablando en lenguas. Recuerdo que llegué a mi casa y me tiré al cuarto y me encerré y comencé ahí a buscar más de Dios. Entonces fue una experiencia única para mí que marcó mi vida para siempre.
Entonces, creo que el recibir el Espíritu Santo es una experiencia muy hermosa porque es verdad lo que dice su palabra, que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y realmente así fue mi vida. Así fue mi vida. Y sí, no sé qué será, ¿verdad? A lo mejor el Señor nos quiere enseñar paciencia, no sé, a los que nacimos en el Evangelio, no sé. Pero Dios tardó tiempo para responder mi oración. Y yo recuerdo que un hermano que estaba aquí en nuestra iglesia hace tiempo, él siempre me decía, no te canses de pedirlo, no te canses, persevera, Dios lo va a hacer. Y eso es lo que a mí me mantenía con fe, decir, yo sé que a lo mejor Dios quiere que yo lo siga pidiendo, que yo le busque más, no sé. Entonces yo perseveré y fui bautizada con el Espíritu Santo. Qué gran lección de paciencia. Yo siempre le digo a Dios, ay, gracias Dios, porque yo no tuve que estarlo pidiendo. Yo creo que yo me hubiera desesperado bastante. No, y fíjate que yo te digo que en algún momento sentí molestia porque una de mis amigas tenía poquito en la iglesia y a los meses ella fue bautizada en el Espíritu Santo y yo decía, ¿cómo? O sea, ella acaba de llegar, yo tengo tiempo pidiéndolo y no ha llegado a mí, entonces. O entra ese sentimiento que, ay Dios, porque él sí y yo no, ¿verdad? Pero pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Así Y es. sabe tener siempre el tiempo correcto. Otra de las preguntas que siempre hacemos en el podcast es, ¿cómo fue que Dios te sanó? Si es que tú recibiste alguna milagro, ¿verdad? De sanidad o lo viste en algún momento en tu familia o algo así que tú digas, ¿sabes qué? Esto fue algo que marcó mi vida y lo tengo bien presente. Pues fíjate que yo creo que mi vida, mi familia, hemos sido una familia donde hemos visto la mano de Dios. Desde que mis padres, Dios les dio la oportunidad de tener hijos, mis padres no podían tener hijos, duraron 10 años sin poder tener hijos, tuvieron muchas pérdidas también, pero Dios les hizo una promesa y Él la cumplió. También, pues cada uno de mis hermanos, o sea, son un milagro desde el momento en que nacieron. Mi vida fue un milagro también. A mí es algo, como dicen ahí, lo que me mantiene humilde también, que yo tengo una cicatriz en mi cabeza y no me gusta, ¿verdad? Pero a mí no se me olvida que mi mamá siempre, en mi cumpleaños o en la iglesia, siempre hacía mención de eso, que yo era un milagro, que yo nací pegada a su hueso y que tengo una cicatriz. A mí no se me olvida que un miércoles en la iglesia yo entré a misioneritas, terminé el culto, salgo. Y todos los hermanos se acercaban, a ver, queremos ver tu cicatriz. Y yo, ¿quién les dijo de mi cicatriz? Pues me van diciendo que mi mamá testificó ese día y que mencionó que yo tenía una cicatriz. Yo le digo una pelona, le digo, soy la pelona. Pero en realidad, pues yo pienso que desde el momento en que nosotros nacimos hemos sido un milagro. Sin embargo, la sanidad que yo he experimentado en mi vida ha sido una sanidad de mi corazón. Más allá de una sanidad física, que claro que Dios lo ha hecho en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, en mi vida. Pero algo que para mí ha marcado mucho mi vida es la sanidad de mi corazón. Voy a tratar de ser un poco breve y no entrar en mucho detalle, ¿verdad? Pero yo fui una niña mimada de papi, siempre, toda mi vida he sido una niña muy mimada por mi papá. Desde pequeña, pues imagínate, tanto tiempo sin poder tener hijos y después que llegara mi hermano, que es el primer hombre y luego yo la primer mujer, pues cállate, mi papá ha vuelto loco, o sea, yo era una niña muy consentida por él. Y en el paso del tiempo que yo fui creciendo, yo tuve muchos roces con mi mamá por ese punto, porque mi papá me consentía mucho, todo lo que yo quería, él me lo daba y cositas de esas, ¿no? Entonces yo desde muy pequeña tuve muchas cosas con mi mamá, que ella se molestaba por cómo yo era y claro que yo no era una niña fácil, siempre fui bien chillona y bien rezongona, nunca me quedaba callada. Yo reconozco, ¿verdad?, que yo pues no era una niña muy fácil. Entonces, yo fui creciendo y yo fui guardando muchas cosas en mi corazón. Dios sabe que llegué al punto en el que yo tenía mucho rencor hacia mi mamá
por muchas cosas que ella, la manera en la que ella me corregía o cositas que yo guardaba en mi corazón que yo veía de actitudes o cosas. Yo creo que también teníamos el mismo carácter, entonces chocábamos mucho en realidad. Y pues el defensor siempre era mi papá, ¿no? Yo ya sabía que le hablaba a mi papá y me defendía. Entonces, yo crecí con mucho dolor en mi corazón. Crecí con mucho dolor en mi corazón hasta que un día, en mi rebeldía de adolescente, el Señor tuvo que tratar conmigo, tuvo que tratar con mi corazón. Y el Señor sanó mi corazón, sanó las heridas de mi corazón. Obviamente que para mí no fue nada fácil porque fue un proceso muy largo para mí el tener que sanar mi corazón y que las cosas que yo pasaba con mi mamá, tener que confrontar y decir, ma, o sea, perdóname, ¿no? Para mí era muy difícil, para mí era muy difícil decirle, perdóname por lo que he hecho, perdóname por mis actitudes, por todo lo que yo he hecho y decirle, ¿sabes qué? Me ha causado dolor. Abrirme en ese aspecto para mí era algo muy difícil. Entonces yo solamente le pedí al Señor que sanara mi corazón. Y con el paso del tiempo, Dios fue sanando mi corazón, sanando mis heridas. Y fíjate que a raíz de pandemia, para mí fue un descanso porque cuando Dios sana mi corazón, empezó a sanar mi corazón en el 2019. En los cultos yo recuerdo que el Espíritu Santo siempre me hablaba que yo tenía que pedirle perdón a mi mamá. Y yo nunca quise pedirle perdón a mi mamá porque me daba pena, me daba vergüenza. Recuerdo un culto donde estaba la presencia de Dios bien bonita y mi mamá estaba al otro lado donde yo estaba sentada. Yo siempre me sentaba con los jóvenes. Entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo me decía que tenía que ir a pedirle perdón. Y yo dentro de mí, no, ¿cómo le voy a pedir perdón? No, o sea, no, mejor yo perdono y ya, ¿no? O sea, no quería ir y decir, ma, perdóname. Entonces yo recuerdo que toda esa semana el Espíritu Santo estuvo ahí atrás de mí y pide perdón, porque yo sabía que yo necesitaba pedirle perdón a mi mamá. Entonces ya un domingo no aguanté más y fui y le dije, ma, perdóname. No pudo salir nada más de mi boca más que eso. O sea, no pude decirle, explicarle nada, o sea, solamente pudo salir de mí eso. Y cuando ella me abraza y comienza a orar por mí, solté todo, o sea, me sentí aliviada, me sentí tranquila, sentí como mi corazón fue sanando después de mucho tiempo, porque yo acarrié eso desde que yo estaba pequeña. Entonces, desde mucho tiempo atrás que yo había estado guardando cosas en mi corazón, ese momento Dios sanó mi vida, sanó mi corazón. Y cuando llega pandemia, pues para mí fue la gloria, porque yo pude tener una comunión con mi mamá muy diferente a como yo la había tenido. Antes era gritos, peleas, porque yo era una niña muy rezongona y como yo traía mucho odio y rencor en mi corazón, yo siempre estaba a la defensiva con ella. Entonces, cuando llega pandemia para mí fue la gloria porque yo la disfruté, conviví con ella. No tengo un recuerdo en pandemia de que ella me regañara o regañara a mis hermanos. La disfrutamos al máximo y creo que eso es lo que ahora me da paz. Decir, yo perdoné y mi mamá se fue tranquila también de decir, estamos bien, mi hija está sana en su corazón, la disfruté, convivimos, nos reconciliamos, ya al punto que yo dormía con ella, en toda pandemia yo me la pasaba durmiendo con ella, nos dormíamos a ver películas, yo ya estaba totalmente apegada a ella, entonces para mí esa es una de las cosas que ha marcado mi vida. En cuestión de sanidad. Yo creo que más allá de una sanidad física, para mí ha sido una sanidad del corazón, algo interno, que a veces como hijos no entendemos, pero créeme que ahora que mi madre no está, yo puedo entender muchas de las cosas que ella hizo por mí, que ella hizo en su momento, que en el momento para mí era por qué y por qué conmigo y todo, ¿no? Pero ahora lo entiendo. Claro. Otra de las preguntas y ya la última, ¿verdad? ¿Cómo fue que, bueno, yo sé que siempre tenemos ese concepto de cuando Dios te llama, ¿no? Al servicio,
pero la verdad es que Tita aquí hace de todo. Este, canta, da clases en las misioneritas, pues es la coordinadora regional. Ahorita también la ando explotando como consejera de jóvenes. Pero yo quiero que nos digas, ¿no? ¿Cómo fue que tú empezaste a servir o cómo fue que Dios te dio ese hambre por el servicio, ¿verdad? Pues fíjate que yo, pues mi mamá y mi papá siempre pues han sido unos grandes servidores aquí en la iglesia. Entonces el ejemplo que ellos siempre me dieron era ese, o sea, literal nosotros nos la pasábamos aquí en la iglesia trabajando, haciendo cosas, limpiando, y haciendo. En realidad yo comencé limpiando la iglesia. Mi forma de servir a Dios siempre fue limpiando la iglesia, porque mi mamá amaba limpiar la iglesia. Mi mamá era una mujer que amaba la limpieza. Entonces, nosotros empezamos ayudando a mi mamá a limpiar la iglesia. A veces escuchamos testimonios, ¿no? De que, Dios me llamó por un sueño o no sé. Pero en realidad en mi vida no fue así. En mi vida fue empezar desde limpiar la iglesia hasta ahorita pues servir al Señor en el área de escuela dominical, de la alabanza, de los niños y todo eso, ¿no? El área de los jóvenes. Pero fíjate que algo que a mí me impulsó más a servir a Dios eran la gente con la que yo me rodeaba. Creo que es importante las personas de las que tú te rodeas, porque influencian mucho en tu vida, tienen un gran impacto en tu vida. Entonces a mí no se me olvida que todos los de mi edad empezaban a hacer dramas. No, pues imagínate, la niña dramática llorando, pues yo era bien buena para los dramas. Entonces me acuerdo que me empecé a involucrar, era una huerquilla chiquilla, yo creo que tenía como 10 años y el ministerio de jóvenes empezó con el ministerio de dramas. Entonces yo me empecé a involucrar ahí, me gustaba y veníamos ensayos y me empecé a involucrar, me empecé a apasionar por los dramas, que ahí fue donde yo comencé, fue el primer ministerio al que yo pertenecí. Ya después pues me involucré también al ministerio de niños, me gustaban mucho los niños. Entonces me involucré en el ministerio de niños, después en el de los jóvenes, y todo. Entonces, pues de esa manera fue en la que yo empecé a servir a Dios. Ahora que desde muy pequeña Dios me estuvo hablando a través de muchas personas y Él siempre me ha hablado acerca de un llamado en específico, que en realidad no puedo decir que ya lo estoy cumpliendo, pero he visto que el Señor te prepara para lo que Él tiene para ti. Yo sé que cada uno tiene un propósito en su vida, nadie somos una casualidad aquí en este mundo. Dios tiene un plan y un propósito. Entonces, desde muy pequeña el Señor te va preparando, te va mostrando el camino. A veces queremos, ¿no? Que te dicen, vas a ser, no sé, misionera y ya quieres ir. Mañana ya te quieres ir. O sea, pues no, tiene que haber una preparación. Entonces, desde muy pequeña yo creo que el involucrarme en todos estos ministerios me ha ayudado a poder llegar hasta ahorita, hasta donde yo estoy. Y pues servir a Dios para mí es una bendición. Fíjate que ahorita que mencionas eso, algo que me pasó pues más cercano, cuando yo quedé de coordinadora regional, yo tenía 16 años, chiquita. Era una niña prácticamente. Yo recuerdo que días antes una muchacha me dijo, oye, ¿cómo ves? Te proponemos. En ese tiempo habían muchos más jóvenes que eran mucho más conocidos. Yo era una niña, o sea, ellos ya tenían tiempo trabajando con los jóvenes, que la sección y todo. Entonces, yo dije, ay, no, o sea, ¿cómo voy a quedar yo? Nada que ver, o sea, eran muchos. Y me acuerdo que esa vez, en esa elección, fueron muchos jóvenes. Entonces, cuando hacen la elección y todo, y que voy quedando, fue de no manches. Yo me acuerdo mucho de tu cara que te quedaste así como que, ¿qué? O sea, como que no se equivocaron. O sea, como que seguros, de verdad. Porque en realidad yo estaba segura que yo no iba a quedar en nada, porque de verdad que los demás jóvenes eran jóvenes que tienen liderazgo, ¿no? Ya en la juventud. Entonces yo comenzaba, era una niña, era una adolescente. Entonces yo dije, no voy a quedar. Y cuando yo quedo, yo recibí dos cosas. Recibí palabras buenas de ánimo y palabras también negativas. A mí no se me olvida que mucha gente se me acercó y me dijo, bien sinceros, yo no voté por ti,
porque estás muy pequeña. Pero, y luego como para arreglarle, ¿no? Pero yo sé que Dios te va a ayudar. Y yo, no, pero, o sea, gracias. Pero Dios te va a ayudar, o sea, no cuentes conmigo. Entonces, pero también a mí no se me olvida que hubo una joven que me envió un mensaje y ella me decía que ella no, que me recordara el versículo que dice que de la juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y ella me mandó ese versículo y me decía que aún a mi corta edad Dios podía usar mi vida y que ella estaba segura que Dios iba a ser conmigo, que me aferrara, que aunque recibiera comentarios a lo mejor negativos, que yo supiera que esto estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, creo que cuando uno comienza a servir a Dios, siempre va a haber dos voces. Va a haber voces negativas, pero va a haber voces positivas. Y una de esas es también la palabra de Dios. A mí no se me olvida que el Señor hablaba mucho a mi vida porque yo dudaba de mí, yo decía, ay, yo no voy a poder, es mucho para mí, pero el Señor siempre me mostraba que estaba Él ahí a mi lado. Y pues hasta aquí he Ya llegado. sé, nuevamente hasta el 2025 y de ahí en adelante todavía. No, ya no. Así dice, así dice. Pero no, la verdad es que créeme que ha sido de bendición para la región y ha sido de bendición también para todos esos líderes locales, esos líderes seccionales, ¿verdad? Siempre encontramos en ti, ¿verdad? Pues un consejo, ¿verdad? Una oración, o a veces, ¿verdad? Bueno, yo porque la tengo aquí bien cerca y siempre le pongo gorro, pero siempre encontramos en ti, de verdad, ese deseo de servir. Y por último, le preguntamos de su momento más humilde. Ay, no. Ella fue la de la idea, así que ahora nos cuente su momento más humilde en la alabanza de la iglesia. Bueno, ¿cuál de todos? Ay, no, pues no se me olvida todavía, miren, aquí lo tengo grabado en mi mente. Pues me lastimé el pie, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Me lastimé el pie un sábado y el domingo el muchacho que toca la batería no podía venir a tocar. Entonces, pues mi hermano me dice, oye, ¿qué tocas tú? Y luego le digo, oye, tengo mi dedo mal. Y me dice, no, ese no vas a usarlo, vas a usar el otro para el bombo y que no sé qué. Bueno, está bueno. Dije, no, pues sí la armo. Según yo traía mis chanclitas y todo para usarlas después. Y nada, me toca subir en Crocs y luego para acabarla pues tengo que usar falda larga en la batería. Sí. Traía una falda bien largota, les digo, parecía la loquita del centro y hasta ahorita eso es lo que me mantiene humilde. Tocar un domingo en Crocs. En Crocs. Y luego con Crocs con dibujitos. Del café, del Starbucks y de pan y chisme y no sé qué más. Yo me acuerdo que traías tus tenis, ¿no? Ese día. Sí, traía los. O sea, los traía y se quedó un Crocs. Es que la mera verdad, cuando uno llega, o sea, no hay tiempo de nada. Ay, no, qué vergüenza. Ya recibía por último un consejo que le quieras dar a los jóvenes. Un consejo que quiera darle a los jóvenes. Pues principalmente que para mí ha sido algo muy importante en mi vida, buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios es algo muy esencial en la vida de un cristiano, porque es como las plantitas, ¿no? Cuando tú las riegas con agüita, ellas van creciendo y van teniendo vida. Entonces, para mí, esa agüita es la presencia de Dios. Que cada día nosotros nos llenemos más y más de la presencia de Dios. Buscar al Señor a veces no es fácil, porque a veces cuando nosotros nos acercamos más a Dios, el enemigo se enoja y es cuando más luchas vamos a tener, pero de algo sí estoy segura, es que Dios es fiel y que Él cumple su promesa y Él no nos ha dicho que va a ser fácil, pero Él nos ha dicho que Él va a estar ahí con nosotros para ayudarnos. Entonces, busquen la presencia de Dios. De verdad, créanme que la vida en Cristo es mucho mejor de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde ya no sabemos si el día de mañana vamos a vivir, pero vivamos el día a día, vivamos el momento a momento, que en nuestra vida refleje a Jesús, porque nosotros somos ejemplo para los demás. Algo que
trascendió mucho en mi vida fue la gente con la que yo me rodeé. Fíjate que no tomé este tema, pero bueno, aprovechando rápido. Mi mamá fue una mujer que cuidó mucho la gente con la que yo me juntaba, aún de la iglesia. Yo tenía muchas amistades aquí en la iglesia y mi mamá sabía, y fíjate, yo en ese momento yo decía, ¿por qué si son de la iglesia? Son cristianas, déjame. Y no, ella sabía algo. Y ahora al ver que ninguna de esas personas está aquí en la iglesia, yo puedo darme cuenta que mi mamá tenía razón. Mi mamá tenía razón, y tengan mucho cuidado con las amistades, con aquellas personas de las que nosotros nos rodeamos y nos dejamos influenciar. Y pues yo creo que sería todo. Bueno, Tite, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación al podcast y pues bueno, chicos, a seguir buscando la presencia de Dios y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.